aquí en Tomando el Rumbo. Me hacen más señas que un tráfico. Ya no hay tráfico aquí. La DGC se llevó los tráficos y ahora tiene DGC. Los DGC dan la espalda en vez de hacer señas. Señores, como cada tarde traemos personas importantes que vienen a hablarnos de esos temas que usted y yo necesitamos saber, conocer, pero sobre todo que nos den luces ante una ciudad que vive oscura. Ay, la vida de nosotros está mucho más oscura, llena de una ansiedad porque estamos en una época electoral que aquí lo primero que estamos nerviosos somos los candidatos, pero está nervioso todo el mundo porque no sabe quién va a ganar. Para hablar de ansiedad en épocas electorales, tenemos aquí a nuestro querido doctor José López, que con toda su calma nos oye nuestros malos chistes, que hacemos chistes malísimos aquí, pero nos reímos de ellos. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está, José? Buenas tardes, estoy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Casi llevándote todo a hacer cita para allá. No sé a cuál van a atender primero, si a ellos o a mí. Creo que estamos todos igual, o sea que no lo juzguemos. Cuéntanos un poco, José. Estamos en época electoral. Hay mucha ansiedad. Yo tengo ansiedad porque soy candidata, pero yo veo que todo el mundo está ansioso. Está ansioso el empresario, está ansioso el peatón, está ansioso el frutero. La gente como que tiene los nervios de punta. Hay mucha ansiedad porque la gente no sabe qué va a pasar. O mejor dicho, si sabe qué va a pasar, no se atreve a reconocerlo. No sé qué pasa. Es así y venimos de un recuerdo un poco amargo de hace 4 años que genera, el último recuerdo que tenemos con respecto a las elecciones fue aquel fatídico febrero que también generó ese tipo de mal sabor. Y entiendo que basado en ese recuerdo, fíjese, de hace 4 años, todavía las personas citan esa parte y hemos visto que la publicidad que últimamente que está haciendo los medios que se van a encargar de las elecciones es tratando de traspasar esa confianza, de decirte de que todo está regulado, de que todo está bien organizado, para dar la tranquilidad de que ese hecho no se va a volver a repetir. Y si bien no es cierto, hemos notado lo que tú dices, una ansiedad generalizada en la población, muchos por temas de la candidatura, otros por temas económicos, de que han hecho una inversión en esas candidaturas que tienen el temor de que si se va a revertir o no, y que aunque las encuestas dan muchos resultados, sabemos que al final el voto es lo que define todo y lleva a esa desconfianza del pueblo, de tener la incertidumbre y la duda de qué realmente va a pasar. Excelente. Hay duda. Y Hay ante duda. tanta duda, ante esa ansiedad que nos lleva a las épocas electorales, sobre todo a las personas que están miscuidas en la política, que óyeme, es sorprendente, pero la gente piensa, los que estamos en política, pensamos que todo el mundo sabe de ello. Ayer una periodista me entrevistó y me dijo, Janet, ¿tú sigues aspirando a alcalde? Digo, no, yo estoy como dice el alcalde. Ah, bueno, pero un señor me dijo hoy mismo reunida conmigo, porque yo vi una ficha suya a diputada y yo le iba a apoyar, pero cuando usted se cambió para vicealcaldesa, yo decidí también apoyarla, pero él no sabía que yo nunca aspiraba a diputada. Pero hay un cuento bien interesante que me lo hizo Domingo de Leonel Fernández. La primera vez que Leonel aspiró a vicepresidente de la República, dije, Leonel tenía en el Conde por ahí su oficina y tenía el banco que iba siempre. Entonces va donde la muchacha que le manejaba la cuenta. Él había sido candidato vicepresidencial con Juan Bosch y se había tenido que retirar de todo. Bueno, cuando él se reintegra, va donde la muchacha a cambiar un cheque y le dice, licenciado, pero yo tenía mucho tiempo sin verle. ¿Qué usted estaba haciendo? O sea, ella ni se enteró que fue candidato vicepresidencial. De pronto nosotros los políticos creemos que todo el mundo nos conoce y que somos el centro, pero aquí la mayoría de la gente ni sabe que el domingo que viene hay elecciones, el domingo 18 hay elecciones. O sea, hay gente desconectada. O sea, que la ansiedad no creo que sea tan colectiva en esta época, sino a las personas que estamos vinculadas directamente con la política. Sí. La ansiedad genera deseo de comer mucho, doctor, ¿verdad? Eso es así, vemos un aumento de peso. Ay, sí, yo tengo el equipo mío, le pasa eso. Una alteración del sueño también. Comenzando por mí. Ay, doctor, tengo 3 días que me despierto a las 4 de la mañana, incluyendo hoy. Tenía programa a las 6 de la mañana, programa a las 7, levantarme a las 6, y yo de las 4 de la mañana despierta como un reloj, sin oír el despertador. Ahí se ve lo que es la ansiedad de una hiperalerta en donde ese cuerpo se pone en atención sin razón aparente, porque si ya tú tienes la costumbre de que tienes ese programa a esa hora, no tenías por qué estar despierta 2 o 3 horas antes de. Y eso te quiere decir, y el vivo ejemplo del tema que estamos hablando, como una presión de un evento que va a pasar próximo, que pase lo que pase, tu vida va a seguir. Cambiará en ciertos aspectos, pero igual sigue, que es la cosa que muchas veces las personas no entienden. Y bien haces referencia a que todo el que está vinculado a la política es el que se
se siente así, pero salpica un poquito a los que están alrededor, también por lo que tú dices, de que entiende que todo el mundo lo conoce, maneja el tema y está en esa hiperalerta también de lo que va a pasar. Y hemos visto que en los medios de comunicación han puesto una cuenta regresiva, lo que también te quiere decir de que quizás la población está ajena a lo que va a pasar, a la responsabilidad realmente ciudadana que corresponde el evento que va a ocurrir, y no es más que toda persona que tiene un vínculo con el Estado, en donde ve que su ingreso, su salario, corre un riesgo, y es donde se genera mayormente esta sintomatología en toda persona que participa o que su sustento tiene algo que ver con los cambios que pueden ocurrir con las elecciones. Es que se genera esto. Y esto no es más que la sintomatología que tú describías: alteración del sueño, alteración del apetito. El apetito regularmente va alterado a comer cosas que tengan que ver, que sean chatarras, cosas dulces, cosas crujientes, comida rápida, porque mi cerebro busca aumentar Usted esos... casi está definiendo a Yanet Camilo. subir esos niveles de dopamina, y si te comes una ensalada, Yanet, te vas a sentir igual, tú vas a decir, lo vas a rechazar. No, hombre, que lo primero que no es caliente. Yo no es crujiente. Te voy a confesar que yo, si no es caliente, yo siento que no he comido. Yo los sándwiches me lo como, pero yo no soy de ese estilo. Yo tengo que comer algo caliente, potente, para yo sentir que yo al mediodía comí. Comiste, sí. Entonces, crujiente, me gustan las cosas crujientes. Fritas, todas las fritangas. Sí, y te das cuenta que la mayoría de las funditas de comida chatarra son crujientes, son fritas. Toda en mi carro siempre hay, en la de mis compañeros también, y cuando se le acaban yo se lo compro para que no se le acabe nunca. Entonces las repercusiones que trae esto de la ansiedad es que luego pues tenemos personas que a veces se quedan enganchados en esta sintomatología, y es que vemos que después del 18 de febrero todavía permanece la sintomatología, y hace de que esta persona pues tenga que buscar ayuda, tanto en psiquiatría o en psicología. La diferencia de esto es que el psicólogo no utiliza los medicamentos, lo ve desde la perspectiva del pensamiento, y el psiquiatra pues lo maneja desde la perspectiva biológica, que es todo signo, síntoma, y de ahí es donde viene esa parte que nos acusan a veces de que es pastillero, de que todo el que va al psiquiatra sale con una medicación, y es justo que igual que cuando tú vas a cualquier otro especialista sale con una medicación, es verlo desde ese sentido. Estás visitando un médico en el cual está viendo la sintomatología que tú tienes y por ende lo va a tratar con los fármacos. No bien es cierto de que los ansiolíticos son medicamentos controlados, no porque te causen una dependencia o una adicción, sino porque mientras la patología dure, el medicamento debe de ser llevado, y ha tenido que ser controlado por la Dirección Nacional de Control de Drogas, por tema de que estos medicamentos, junto con otras sustancias, alcohol, generan un placer que es mal utilizado, y por eso es que vemos que requiere de una receta de control de droga, y las personas cargan con el cliché de que si me tomo esto me estoy haciendo adicto, y no es más que igual que los hipertensos que usan su medicamento de por vida, pero no vemos que a los cardiólogos los acusen de que vuelvan adictos a las personas que sufren de la presión arterial, y sin embargo el psiquiatra tiene que cargar con ese estigma de que yo genero un daño poniendo una adicción, poniendo un tratamiento a una patología. O sea, doctor, que yo estoy para tratamiento. Si no voy a engordar mucho. No. ¿Qué me recomiendas? Porque yo a veces lo que hago es que me doy un pote de romo para... Eso es una muy buena medida, siempre y cuando no sea diario, siempre y cuando sea por lo menos quincenal, o espacial ese pote de romo. Sí, espacial. Un trago diario. Puede ser, ya eso se empieza a preocupar, hacer ejercicios, de llevar buenos hábitos de vida saludable, saber separar el tiempo de trabajo, porque lamentablemente entiendes que el trabajo es 24 horas, 7 días a la semana. Lamentablemente el dominicano, cuando alguien conoce a un político, entiende de que tengo la facilidad de pedir lo que quiera. Y que el político no trabaja. No, y que tengo la facilidad de pedirte lo que quiera. Tú casi eres psicóloga. Dios. De que todo el mundo que se acerca a ti es para plantearte un problema. Yo tenía un chofer, doctor, que me decía, usted se equivocó, doña de carrera, usted debió de estudiar psicología, porque todo el mundo la llama a desahogarse con usted. Exactamente, y eso como persona te termina cargas con problemas de ajenos, que no haces absolutamente nada con eso, socioeconómico, entienden que tu bolsillo es infinito. Eso sí, está bonita. El bolsillo infinito. Sí, que todo lo que yo necesite o me surja lo tengo que expresar donde Yanet, porque ella me va a dar toda la respuesta, y a veces hasta se lo inventan con tal de conseguir algún beneficio, y entendiendo que el voto es la recuperación que yo le voy a dar a ella para garantizar que todos los favores que yo le voy a pedir en el transcurso y si gana, a veces se vuelve peor porque ya es alguien, una familia que tú adoptas
por el periodo que tú dures en el poder, y entienden de que eso es infinito, de que de verdad... Yo recuerdo una anécdota de mi hija, Dominic, tenía 17 años, no había salido de la escuela todavía, y un día me dice, mami, tú debes pensar en tus hijos más. Y yo, ¿cómo así? Tú todo lo das y nosotros, ¿con qué nos vamos a quedar? Y yo, o sea, que tú ya piensas que yo me voy a morir. Dice, no, mami, pero que tú todo lo das, debes pensar en nosotros. O sea, los hijos ven a uno como uno va en el transcurrir de la política. Y también son afectados la familia, exacto, las actividades que uno no puede ir porque siempre tiene reuniones. Y a veces el que seas una figura pública también expone a tu familia sin querer queriendo a que ellos no tengan cierta privacidad, cierta tranquilidad, de que tengan que lidiar con que donde llegue mami corre el riesgo de que alguien la conozca, de que se acerque, la salude, le pida. Y eso a veces a los familiares uno no lo tiene en cuenta, le molesta. Y quizás un poquito de la sintomatología que antes describimos se pueda ver en la familia secundario a una aspiración política de un familiar cercano, que vas a cambiar mi entorno o cambiaste mi entorno Sí. por ese tipo de aspiración, y es algo también que queda marcado de por vida. Fíjate de los ejemplos que tú pusiste, de que habían pasado años de que habías tenido una aspiración o no habías tenido una aspiración, pero el dominicano para lo que le conviene a veces tiene una buena memoria y para otras no. Entonces eso ya te queda marcado de que a los hijos tuyos lo identifican, de que tú eres la hija de la que aspiró, la que fue. Entonces ya te queda puesto no tu profesión, sino el cargo político que tú ocupaste. Así es, así es. Yo en ese sentido doy testimonio de que me siento tranquila conmigo misma, porque mi hija, que es la más sociable, tengo dos, una hembra y un varón, pues mi hija, que no le gusta nada la política porque los lastima el ejercicio político cuando tienen a sus padres, como el caso mío, tampoco accesibles, siendo sus padres por la política. Pero cada vez que se encuentra con alguien que le hace referente que a mí, porque nos parecemos mucho, le habla en positivo. Entonces eso pues a mí me tranquiliza porque suma. Pero hubo una época de rebeldía. Mi hija tuvo una época que me odiaba literalmente. Me decía, yo no te quiero porque tú tienes más tiempo para el partido, para el ejercicio, tú haces política que para acompañarme a la escuela. Los shows de la escuela, cuando cantaba, cuando bailaban, yo ausente. Entonces todo eso a ellos también les genera un tipo de conducta que si no es bien manejada, pues también puede repercutir. Sí, ahí te dice que tu empleo, tu profesión es... Cualesquiera que sea, porque yo tengo un tío que es médico, cardiólogo, déjame decirte, y yo te recuerdo de mi tío las veces que nos quedamos con las maletas literalmente hechas en la sala, para que salir. nos íbamos para un resort o nos íbamos de vacaciones, y tío suspendía las vacaciones porque un paciente se le puso malo del corazón y tenía que irse en un avión a llevarlo fuera del país o tenía que irse de emergencia a la clínica. Ahí Los médicos sufren mucho también, sí. la familia de profesiones que son tan entregadas en el ejercicio. Ahí habla de poner las prioridades. Hoy en día vemos que los médicos estamos trabajando en equipo justamente para eso, para no tener esa carencia, no cargar a nuestra familia, de que cuando nosotros salgamos, ya sea de vacaciones o a temas personales o de educación, podamos desconectarnos completamente y no tener que hacer una ruptura de ese tiempo libre que decidimos tener. Doctor, si yo soy alcalde, pero esta consulta me empieza temprano, la mía, Sí, candidato a alcalde, y yo gané para las próximas elecciones. para la próxima, ¿qué yo tengo que hacer para entonces desmontarme toda la presión de la cabeza? ¿Y cómo ganando tú vas a dejar de recibir presión? No, porque uno tiene que relajarse. No, pero uno tiene que llega un momento de relajación porque hay un proceso en donde usted tiene que esperar X cantidad de días. Tú te casas y después que tú te casas más presión tienes. Ay, Sam. Tú te divorcias y después que te divorcias más presión tienes porque entonces tienes que irse a la casa. O sea, no hay un estadio sin presión. Cada vez que tú das un paso, ese hecho te da presión. Pero ganar unas elecciones es más presión gobernar que ganar las elecciones. Ya lo he vivido. Igual cuando tú aspiras a un empleo, por ponerlo de algo que todos podamos palpar, cuando tú aspiras a un empleo que te genera ansiedad o presión, el haber estado sin empleo o el querer cambiar de empleo, cuando tú llegas a la posición nueva o al empleo nuevo, te genera porque es un proceso de adaptación en el cual todos los vivimos cuando hacemos cambios de expectativa, exactamente, y por eso es que te devuelvo la pregunta con esa parte jocosa de que mientras las expectativas que tú te pongas sean realistas y tú sepas dividir tu tiempo, sea cual sea la profesión que tú vayas a ejercer, entender que todo en la vida tiene límites, que de ahí donde vemos que
muy frecuente escuchar ahora los TLP, los trastornos límites de la personalidad en personas muy jóvenes que no le saben poner límites a sus emociones, y hemos visto que en la salud mental es importante ponerle límites a todo, o sea, a la parte laboral, a la parte familiar, a la parte personal, de que mi límite de trabajo va a ser este, mi límite personal, emocional va a ser este, y eso te va a llevar a que no te cargues y al final la profesión, sea cual sea, no te termine enfermando y termines tú tener que estar en manos de estos profesionales que somos un poco mal vistos, los psiquiatras, con todo el cliché que cargamos, pero de verdad, o sea, si la población nos ayuda a prevenir todo lo que es tema de salud mental, veremos que es más fácil no tener que Doctor, terminar. estar casado con un psiquiatra debe ser un caso clínico. ¿Por qué? Mira, yo estoy casado con una abogada que nunca pierde. No, está bien. No, está muy bien. Sí, con una abogada está bien, pero siempre estarías analizando la conducta del otro. ¿Tú no te pasa eso? No, si supieras que dentro de lo que preguntaban, ¿qué uno hace para desconectarse? Realmente uno trata de ver que el trabajo es dentro de la oficina, que realmente uno no trabaja fuera de ahí. Uno sí, de manera instintiva, ve ciertos comportamientos, ciertas conductas que llaman la atención. Lo mejor fue que te casaras con una abogada, todo contrario a lo que tú haces. Sí, eso es lo que me quita siempre la razón aunque la tenga. Claro, y eso te pone a pensar otra técnica para poder controlar. Defenderme. Y defenderte, ¿verdad? Señores, estuvimos hablando con José López, psiquiatra, quien se ha convertido en parte de Tomando el Rumbo. Agradecerte, pero antes recordarle a quienes nos escuchan dónde localizarte, los servicios de psiquiatría para usted, que aunque entienda que no, en algún momento puede necesitarlo, vaya donde José López. Cuéntanos dónde y cómo localizarte. Claro que sí. Ahora los medios de comunicaciones son las redes sociales. Ahí en la red social J. López Mena encuentra todos mis contactos. Igual si tiene alguna duda sobre el tema expuesto, lo puede transmitir o hacer la pregunta por esta vía, que le estaremos dando el soporte. Repito, J. López Mena, ahí estamos a su disposición.